Gran maestro que nos reúne a todos todavía y que, bueno, acá siempre mantenemos esos conocimientos y el recuerdo de él. Así que para mí es un placer presentar a Hilda porque es una persona que yo la conozco, en realidad ella me conoce creo de toda la vida, como muchos, y, y es una persona una psicoanalista que admiro, y que la aprecio también mucho y que es muy prolífica. Así que bueno, hoy nos trae esta parte de su producción de cuarentena, varios libros. Así que bueno, para hacer una presentación un poquito más formal, bueno, Hilda Katz es doctora en Está bien. psicología, PhD de USALAPA, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Es la coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Arminda Brasturi. Bueno, tiene un currículum muy extenso, muchos trabajos, además de cualidades y capacidades artísticas. No me voy a extender mucho en esto, pero tiene montones de trabajos presentados, libros, que son los que vamos a ver de qué se tratan hoy, las redes del humano, el humano de las redes, trabajo en cuarentena, la poscuarentena, trabajando en cuarentena, en la poscuarentena en épocas de la pandemia, transformaciones e invariancias, psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia, un trabajo, tesis doctoral sobre tatuajes, muy interesante, que tuve el gusto de leer, infinidad de publicaciones en revistas y artículos en congresos, y es una gran amiga de CIPEA, así que bueno, sin extenderme mucho más, te cedo la palabra, Hilda, para escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar acá, incluso de estar acá de esta forma, ¿no? Y realmente, por supuesto, tengo muy presente el recuerdo de Julio. Y bueno, creo que lo seguimos teniendo presente entre todos, ¿no? Y en ese sentido, para mí es muy importante poder hablar de los libros acá. Julio conoció el libro de tatuajes, el de tatuajes sí lo llegó a conocer. Ya después los otros tres no, ¿no? Por eso, bueno, lo vamos a presentar ahora, ¿no? Y la verdad es que voy a empezar así por el principio, espero no cansarlos. No sé cuánto tiempo tenemos, pero la propuesta que a mí me impulsó a reunir y a convocar a los colegas para motivarlos a escribir sobre lo que estábamos viviendo fue para generar espacios de transición, como de juego, que actúen como continentes circunstanciales, como diría Bjorn, ¿no? Salvando las distancias, para contenidos que desbordan el aparato para pensarlos. Esos modelos conjeturales y descartables para transformar estas nuevas formas de vincularse, como la que estamos teniendo acá, por ejemplo, ¿no? Y en una trama que genere presencia psíquica frente a la ausencia física. Es un objetivo, ¿no? Tratar de que mediante los recursos que nos ofrecen las técnicas digitales y con un posicionamiento flexible, haciendo prevalecer la mirada psicoanalítica del terapeuta y su encuadre interno,
como nos dice también Cabré en uno de los trabajos, en uno de los libros, ¿no? Es decir, primordialmente el encuadre interno por sobre todo los requerimientos a que estábamos acostumbrados a trabajar, que de por sí van a encontrarse en permanente cambio, porque la pregunta que yo formulé cuando de repente apareció la cuarentena, estamos en el departamento de niños y cómo seguimos trabajando, sería cómo nos cambia un mundo que cambia, y poder transmitirlo, y poder, entonces surgía que no, me decían no, porque es una precu, porque esto hay que elaborarlo, y yo le digo, vivimos en otros tiempos, el aprecu va a estar igual, el aprecu después, ¿no? Así un poco como me decía mi madre, hace esto, no, porque me falta aquello, bueno, ahora hace esto, y después lo hace de vuelta, y le agregás lo que falta, ¿no? Es decir, como quería captar el instante, lo espontáneo, lo vivencial, y realmente en el departamento de niños me hicieron eco, tomando las palabras de Sebastián, y el equipo realmente respondió, funcionó, nos juntábamos, surgían ideas. Acá del departamento está Catalina Martino, que es una de las autoras, está Beatriz Marman Reubens, Beba, que está en Nueva York, que es una de las asesoras del departamento, está Viviana Calmanoviecki, que también es del departamento. No sé si hago honor a todos los que están acá, pero la lista es muy grande de autores, pero sobre todo que empezábamos a agruparnos y a hacer las famosas actas que tanto amaba Julio, ¿no? Actas de nuestras reuniones, y de esas actas salían justamente los contenidos que fueron armando los libros. Acá está Catalina, que es testigo de esto, ¿no? Esas actas que después aparecen, en el primer libro hay un backstage donde están las actas de nuestras discusiones, de nuestras propuestas, con la participación de todos, incluso los asesores, que acá está Beba, Beatriz Markman, Beatriz Reubens, Markman, o al revés, Markman Reubens, perdón. Y así se empezó a generar todo un espacio de producción que realmente nos empezó a entusiasmar a todos, ¿no? El primer libro se llama Psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena en tiempos de la pandemia, porque aparte todos me decían, no, pero si esto en 15 días pasa, bueno, claro. Esto en 20 días pasa, ¿a quién le va a importar leer sobre esto? Digo, no importa, aunque sea al instante, es como la foto, captar ese instante. El testimonio, el valor del testimonio, ¿no? Haciendo honor a que esta semana es la semana del Año Nuevo Judío, la importancia que tiene para el pueblo judío el tema del testimonio, porque es el tema del libro, ¿no? De dejar testimonio. O sea que este primer tomo, que es este, que se los muestro acá, ¿no? Y que ahora voy a decir los nombres, es realmente el resultado de un intenso intercambio entre los miembros del Departamento de Niños y Adolescentes ante la imposibilidad de realizar nuestras actividades habituales de la institución. Entonces así nos fuimos reuniendo, así entre todos los que formamos el mencionado departamento comenzamos a compartir inquietudes, como le estaba diciendo, ante la evidencia de los hechos que se sucedían y hacían tambalear, entre otras cosas, muchos de los supuestos que sosteníamos respecto a lo que llamamos psicoanálisis. El intercambio de nuestras impresiones, digamos, que ante un peligro desconocido como el virus del COVID-19 y sus imprevisibles al principio y trágicas consecuencias, llevó a querer transmitir esas reflexiones para poder seguir sosteniendo la tarea ante el horizonte de incertidumbre y extrañeza frente al que nos encontrábamos y al que nos encontramos todavía, ¿no? Lo que nos constituye a todos como individuos fue sacudido por este virus incontrolable que por sus características destruyó lo supuestamente establecido. Por más que se lo quiera desmentir, y nos enfrentó con que se lo ha desmentido mucho,
nos enfrentó con un estado de perplejidad difícil de sobrellevar, a solas, ¿no? Donde justamente, siguiendo el ejemplo de nuestros pioneros, Pichon Rivière, Blecher, Baranger, Garma y tantos otros, Raquel Soifer, nos dimos cuenta que esto necesitaba un trabajo grupal, ¿verdad? Como que eso de que de esto no se sale solo es bastante cierto. O sea, cómo poder resistir y soportar la turbulencia, ¿no? La famosa turbulencia de que nos habla Bion, la violencia física y psíquica que implica la subversión de valores, de lo ya conocido que arrastra esta especie de tsunami viral. Y usé a propósito de esas palabras, ¿no? Turbulencia, violencia y subversión de valores, que son lo que Bion habla cuando hay un cambio catastrófico o una catástrofe. Tratando de que no fuera una catástrofe, sino tratando de alguna manera que esta apocalíptica pandemia de coronavirus nos estaba enfrentando a nuestra vulnerabilidad, a las pulsiones más primitivas que surgen e impone también el aislamiento, así como al darwinismo de quizás tener que elegir a los que van a vivir en esta crisis sanitaria del siglo XXI. El otro empieza a ser alguien de quien hay que resguardarse, un desconocido, temido, de que hay que aislarse. Por ello resulta necesario, digamos, abstenerse de distorsiones defensivas, como la desmentida o la arrogancia, ante una realidad que es de por sí aterradora y muy dolorosa, ¿no? Tratar de atravesar, siguiendo con los conceptos de Bion y de cambio catastrófico, la inevitable cesura que provoca esta pandemia, con todo lo conocido, lo valorado, lo amado y vivenciado como propio de lo humano, no es nada fácil, y lo sabemos muy bien, y nos demanda el coraje de poder aceptar nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, como dije antes. Por tanto, la idea era intentar descubrir y sostener nuestra tarea, que desde nuestra perspectiva se apoya en la mirada psicoanalítica, armar esos continentes, seguir la enseñanza de los pioneros, e ir reuniendo experiencias a las que se sumaron las de muchos otros colegas ya luego de fuera del departamento a nuestra búsqueda, abriendo interrogantes y sobre todo, ¿saben qué? Sosteniendo la duda y la falta de certezas como una forma de salud mental, que es algo bien difícil, ¿no? Que ante la angustia uno se apresura a saturar el pensamiento con una respuesta, sino dejarla abierta, sostener la duda, como forma de salud mental y sobre todo la falta de certeza. Parte de nuestro objetivo fue también invitar a los lectores, como lo estamos haciendo todos los martes, a compartir estos encuentros, y van surgiendo propuestas grupales de otros trabajos frente a un porvenir tan incierto, ¿no? En realidad es como si se tratara de una forma de no dejarnos vencer por el desconcierto y pensar en un porvenir de proyectos sostenidos con la fuerza de nuestras búsquedas, donde pensamos que el psicoanálisis puede ofrecer resistencia, demostrando su potencia clínica y su solidaridad en el medio de la tormenta. O sea que hasta aquí la presentación del primer libro. Colaboraron Graciela Frigerio, que es en realidad psicopedagoga, Estela Cuarone, que está en Londres, Carlos Tehuel, Eve Abrines, Catalina Martino, Alicia Sapu de Alma, Patricia Chavero, Federico Bianchi, Francisco Guerrini, Marta Lago, Margarita Slack, Susana Racinski, Mirta Iwan, Viviana Calmanoviecki, Sara Sussman de Arbizer, Patricia Morandini Roth de Madrid, Mónica Toscano, que está en Roma,
Beatriz Marman Reubin, que la tenemos acá, que está en Nueva York, Solana Katz, Mariel Basabé, María Pía Iseli, Mariela Serioni, Silvia De Gea y Valentín Torres, que son de Paraguay, de Asunción, Beatriz Mónaco, Ignacio Sanvítori, Cristina Buceta de Bodni, Ariana Lebovic y Laura Jaite. Este sería, ahora, el primer libro le pusimos psicoanálisis de niños, ya los otros no, porque el espectro es mucho más amplio, no es solamente psicoanálisis de niños. Ya en el segundo libro, yo los tengo acá, esto me lo armó mi nieto, el exhibidor de libros. El segundo libro, que es Trabajando en cuarentena en épocas en épocas de pandemia, transformaciones e invariancias, no sé si acá lo ven. También, bueno, en este también, las portadas son mías, pero son dibujos hechos en computadora, porque como tratamos de lo virtual, yo acá elegí mi serie digital para ilustrar los libros, ¿no? Tanto el otro, que es un chico frente a una pantalla, no sé si se ve muy claro, que era una serie que yo la tenía hecha, por supuesto, y este que se llama Tan lejos, tan cerca, ¿no? Y acá hay como, en la oscuridad hay como un paciente y acá está la luz de la pantalla para recibirlo, ¿no? Bueno, la idea, digamos, es realmente digamos, en este tomo, seguir trabajando con una perspectiva más amplia, porque toda la situación continuaba y se empezaban a movilizar angustias muy profundas que irrumpían en el mundo interno de nuestros pacientes, potenciadas por el mundo externo y en el nuestro también, que se había vuelto muy atemorizante, ¿no? Entonces, la pregunta que surgió es cómo puede hacerse posible el aislamiento social sin que la subjetividad, que pregunta que todavía está presente, ¿no?, resulte perjudicada, dañada, atravesada por la soledad forzada, constituyéndose desde mi punto de vista la subjetividad en parte de los grupos de riesgo que tenemos que cuidar, donde no solo las fronteras geográficas están cerradas, sino también las del contacto humano para poder socorrer a la subjetividad, asistirla, como uno hacía habitualmente. Alguien se enfermaba en la familia, iba, lo asistía, ahora no se puede. Alguien moría, se lo acompañaba, se hacía un velatorio, ahora no se puede. O sea que, ¿cómo hacemos con la subjetividad que está tan herida en las formas que teníamos de expresarla hasta ahora, ¿verdad? Nos preguntamos también cuántos aislamientos, soledades y otras problemáticas, no solo subjetivas, sino también sociales, económicas, se empezaron a potenciar a partir del confinamiento, que por supuesto favorece la emergencia de carencias, síntomas, angustias que hasta ese momento más o menos estaban compensados por la cotidianeidad. Tratar de atravesar esa inevitable cesura que provoca esta pandemia realmente en todas las áreas nos llevó a que, bueno, no tenemos la presencia física de la misma manera que acostumbrábamos, pero este sí es un trabajo que yo presento en el segundo libro, que lo que digo es que se llama crear presencia, ¿no? Lo que sí crea presencia es una invariancia que nos apoyamos como psicoanalistas, ¿no? Sosteniendo, digamos, la conceptualización de cambio catastrófico, que es la palabra, ¿no? Es decir, la palabra como una presencia crea presencia, crear presencia. Era eso, digamos, lo que estábamos transmitiendo con los trabajos, y yo lo transmito con un trabajo que se llama Crear presencia a través de la palabra. Digamos, la palabra como un cuerpo que abraza, ¿no? Es decir, esa sería la idea, como un testimonio de una época que se intenta transmitir
digamos, en este libro. Y realmente podemos concluir que más allá de toda pandemia, podamos defendernos de alguna forma de la capacidad de amar, de trabajar, de proclamar la esperanza de alguna manera, y que nos podamos encontrar y aprender, como estamos tratando de hacerlo ahora, en esta dolorosa experiencia de aflicción y de duelo, que hay que sostener la vida por todas las fuerzas que asolan nuestra humanidad, pero cómo sostenerlas, sosteniéndonos, sosteniendo a nuestros pacientes, sosteniendo la tarea, sosteniéndonos entre nosotros. Y cómo nos sostenemos, ¿no? A partir de ese sostenimiento surge el tercero, que es las redes de lo humano de las redes. ¿Cómo hacemos para encontrar, digamos, nuestro propio código de humanidad, cuando los que teníamos hasta ahora, que era, bueno, encontrarse, asistirse, acompañarse, abrazarse, etcétera, han virado, han girado, se han vuelto peligrosos? Buscar nuestros propios códigos de lo que sentimos como humano. En este segundo libro colaboraron Martina Burdet de Madrid, Luis Martín Cabré de Madrid, bueno, yo no me pongo, Mariela Serioni, Mónica Krupi, Mercedes Díaz, Magdalena Filgueiro Emery, que es de Uruguay, Gustavo Finbar, Leopoldo Galac, Lila Gómez, que está en Mendoza, Mirta Iwan, María Pía Iseli, Marta Lago, Beatriz Markman Reubins, Susana Martínez Ferreira, que es de Uruguay, Patricia Morandini Ro de Madrid, Guadalupe Moraes, que en realidad ella no es de APA, es de la Barceló, que le mandamos un beso porque está en la primera línea de batalla con el COVID. Ella es médica psiquiatra y está en el SAME. Inés Puy de Materazzi, Alicia Montserrat, que es de Madrid, Susana Racinski, Laura Ramos, Ricardo Rey, Alicia Sapu de Alman, Azucena Tramontano y Juan Bassen. Y realmente muchísimas gracias. Y así, digamos, fuimos llegando, bueno, a cómo, qué era lo que estábamos armando. Bueno, estábamos armando redes, ¿no? Es decir, este tercer tomo, que es más cortito lo que les voy a decir, este es el tercero, y este también tiene un dibujo, no sé si se llega a ver el dibujo, ¿no? De una especie de conglomerado de gente, que sí, fue muy significativo, porque yo buscaba en mi computadora un dibujo digital, porque este también es digital, y sí, este es digital de raíz, porque se hace derecho en la computadora. Y lo encuentro, y entonces el editor me dice, ese está muy lindo ese dibujo, ese cuadro. Bueno, claro, pero ¿qué nombre le ponemos al libro? Entonces me fijo en el dibujo y se llama Las redes de lo humano de las redes. Dice, ya está el título del libro. Fue darlo vuelta y encontrar el título. Perfecto. Deben tener estos cuadros digitales unos 7, 8 años más o menos. Sí, me emocionó mucho, ¿no? Y ahí sí llegamos a justamente hablar de este intenso intercambio y también de los disparadores que nos llevaron a tender redes, tramas entre tejidos simbólicos para contener las experiencias de trabajar en cuarentena y algunos en la post-cuarentena, porque hay gente que, por ejemplo, en Europa que ya entraban en una post-cuarentena, ahora no sé si dan marcha atrás, no se sabe, pero ya estaban en post-cuarentena, ¿verdad? Y de que los rastros de lo vivido no permanecieran encubiertos, ¿no? Es decir, poder transmitir esas trazas indelebles. Y así surgieron las redes que pudieran transmitir las complejas experiencias vividas para que no permanezcan mudas, sin las pérdidas, las ansiedades, los duelos, muchas veces padecidos pero no sentidos en toda su dimensión, por la urgencia de los acontecimientos,
por la imposibilidad de expresar el dolor ante los duelos, y de expresarlo en forma compartida o en grupos, ¿no? Y que pueden tener, como sabemos como psicoanalistas, desenlaces imprevisibles para la salud física y mental, ¿no? Y futura, tanto de los pacientes como la nuestra, como de los analistas, tratando de comunicar eso incomunicable, porque la verdad estábamos sin brújulas que nos guíen, ¿no? Es decir, extendiendo redes en busca de alguna forma, lo que yo llamé este tercer tomo. En realidad, este tercer tomo yo lo comienzo con un poema que se llama Esperación, que es entre la desesperación, la espera y la esperanza, ¿no? Por eso le puse, y en realidad se lo dedico a un grupo que tenemos internacional, donde con colegas de todo el mundo hablamos de lo que está pasando en cada país, ¿no? Pero en este tercer tomo participó Mariel Basabé, Federico Bianchi, Martina Burdé, Luis Martín Cabré, Jorge Catelli, Mónica Crupi, Lidia Ferraiuolo, Magdalena Filgueira, Carmen Fusca, Lila Gómez, Mirta Iguan, Beatriz Janín, Marta Lago, Viviana Malti, está muy chiquito, Beatriz Markman Reubins, Susana Martínez, Adriana Meca, Beatriz Mónaco, Alicia Montserrat, que ya es de Madrid, con Patricia Morandini, Guadalupe Moraes, Cristina Morales, Eduardo Ramos, que es de San Luis y da la perspectiva como pediatra a lo que estaba pasando allá, que no había casos y ahora hay muchos. Susana Racinski, Gabriela Reubins, que es la hija de Beba, que está en Nueva York, ¿no? Que también está en el frente de batalla porque está en el hospital, ¿no? Ricardo Rey, Jani Santamaría de México, Margarita Slack, Azucena Tramontano, Macarena Vidal, Graciela Boloski y Nora Boscovoynik. Realmente, bueno, cada uno hizo su aporte en este libro, ya ampliando, digamos, las perspectivas cada vez más, ¿no? Con respecto a las temáticas. Yo tenía, digamos, en mente, bueno, pero no sé si, qué tiempo Quedan tenemos. todavía 15 minutos, 20 minutos. Tenés. Bueno, no sé si quieren que les siga insistiendo. Hola, Eve. Ahí está Eve Abrines, que también... Hola. Estos son los libros Hola, Eve. que hemos hecho gracias al entusiasmo y el empuje que nos dio Hilda. Y yo quiero nombrar a un colaborador que participó en el primer libro, que también está en el frente de batalla y en este momento sigue batallando, que es el doctor Ignacio Sanvitori, mi hijo. También está en el frente de batalla y Sí, por sí, eso... lo nombré. Es verdad. Pero está en el frente de batalla. En este momento está descansando para ver si se recupera, porque no estaba muy bien. Así que bueno, esperemos que... Quería mencionarlo, Hilda. Bueno, un abrazo Sí, a no, Ignacio. porque estoy mencionando a todos los que Gracias, participaron. gracias, Ignacia estaba. Yo lo quiero mucho también, así que. Sí, y él a vos. Ignacio es muy querido y es cierto. Estuvo del primer momento en el frente de batalla también. Exacto. Así que sí, sí, es cierto. Sigue estando. Y sigue estando. Sí, sigue estando. Ahora cuidándose él, en este momento. Pero igual, desde su casa está todo el tiempo dando instrucciones y acompañando y supervisando y bueno. Así que está trabajando, sigue trabajando. Sigue trabajando. Bueno, que pidamos todo lo mejor, ¿no? Gracias, Hilda, gracias. Sí, todo lo mejor. No, digamos, en este tercer tomo, yo digamos, hago como una introducción, ¿no?
y yo le pongo los tendederos de la peste. Digamos, los tendederos de la peste es una frase, en realidad es una exposición de Clorindo Testa, ¿no? Y que en su exposición en el año 1979, él dice, cuando la peste se fue de Cepalonis, en realidad es Chepaloni, ¿no? La gente lavó su ropa, pero el rastro de la enfermedad había permanecido porque era indeleble. Me llamó mucho la atención esta historia y la puse como introducción. La peste llevó a Clorindo, ¿no?, en aquel momento, a hacer una muestra de pintura en 1979, hace más de 4 décadas, alertando sobre los signos que él siempre alertaba, de una vida urbana que ya se revelaba enferma y que se llamó los tendederos de la peste. En 2016 vuelve a hacer una exposición con La peste, el humanismo de Testa a través de Camus, ya relacionado con Camus, que dice que lo peor de la peste no fue solo la peste, sino lo que descubrió del alma humana, ¿no? Y expresaba así Testa su preocupación y su interés sostenido en subrayar que el urbanismo debía contemplar siempre las necesidades del hombre. Eso que están hablando ahora con todo el tema de lo climático, etcétera, ¿no? Testa nos dice, esto es una historia real, digamos, ¿no?, que cuando la peste pasó, la gente lavó su ropa, pero en su rostro quedaron las marcas de lo padecido. Y así pintó los tendederos de la peste, como la gente que colgaba la ropa, él colgó las pinturas, ¿no?, que de alguna manera fueron disparadores que propulsaron la disposición a entender, extender nuestros propios entendederos de redes de esta peste, ¿no? Tramas simbólicamente tendidas que se extendían para contener las experiencias de trabajar en cuarentena y en la post-cuarentena, tratando de que los rastros no permanecieran encubiertos por los barbijos, por las máscaras que cubren los rostros y sus marcas. Como también recién Eve nos trajo este relato, que creo que es muy importante con esto que estamos viendo. La necesidad de comunicación del dolor, pese a los encubrimientos, donde habitualmente nos aferramos a las palabras como una balsa en un naufragio, para que no queden petrificadas esas palabras en el cuerpo y en el lenguaje, como una herida fosilizada. La palabra que crea presencia y la palabra que tiende, ¿no?, como cuando se va a tender la ropa, que tiende, que trata de crear lazos. El interés radicó en poder transmitir esas trazas indelebles desde las diferentes miradas virtuales y el imperativo ético de no desmentir el estado de duelo global y de aflicción, como recién estuvimos hablando con Eve, ¿verdad?, que estamos y continuamos viviendo, que nos enfrenta con nuestra fragilidad global, ¿no? En ese sentido les digo, porque hubo una peste, en lo que se refiere Testa, es a la peste que asoló en el siglo, creo que en el siglo XV, ¿no?, que asoló a Europa, que debería ser la peste negra, y que pasó por ese pueblo, ¿no?, y arrasó con ese pueblo. Pero 3 siglos después volvió a aparecer. Y cuando agarra a la peste, 3 siglos después, toma a los antecesores de Testa, ¿no? Y es eso lo que él transmite, ese dolor marcado en el rostro, porque vuelve a pasar la peste 3 siglos, o sea que fue en el 15 y después en el... Siglo XIV. 14, ¿no? Y después en el 17, 18 vuelve a reaparecer coletazos y destruyen este pueblo, y él cuenta eso, ¿no?, como transmitido transgeneracionalmente, ¿no? En ese sentido,
estaba muy presente, creo que para todos, el término Ubuntu, ¿no? Que hace referencia a una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas, entre sus distintas acepciones, que tiene muchas. Para mí fue importante destacar a los fines de este trabajo la siguiente: una persona se hace humana a través de las otras personas. Es uno de los significados de Ubuntu. Y de alguna forma me llevó a pensar cómo surgieron las redes, como tendederos, ¿no?, en busca de lo humano, de las marcas del dolor, de los silencios elocuentes que seguramente muchos tenemos en este momento porque tenemos gente que está mal, que está enferma, y de las soledades confinadas de lo que he llamado los estados de esperación, como le dije antes, ¿no? Y así se fueron creando, recreando espacios terapéuticos, sobre todo caracterizados por la diversidad de enfoques y lo inesperado de los escenarios terapéuticos, en los que aparecían con diversos ropajes, ya que hablamos de tender la ropa, las dificultades para reconocer la vulnerabilidad de lo humano, poder ayudarnos armando redes, pese a la urgencia, aparte una urgencia muy grande, vivimos de plasticidad psíquica. Por ahí para los más jóvenes no lo es tan grande, pero para los más grandecitos, la plasticidad que de pronto teníamos que estar con la computación a tope y manejándonos, acá está Gaby Water que siempre me ayudó, como si fuéramos nativos digitales, digamos, de pronto, ¿no? Que no fue nada fácil, ¿no? Y ya no es tan sencillo dejar de lado todo lo que se hacía, ¿no? Las creencias individuales, los mitos que tiene cada cultura. Poder superar también, un tema muy importante, superar nostalgias y añoranzas del pasado y del presente que impiden que lo obvio de la pandemia, ya tomando términos muy de Bion, ¿verdad?, nos implique en una ineludible relación de dolor que nos permita ir modificando la angustia en lugar de evitarla mediante la estupidez, la desmentida y la arrogancia, ¿no? Se fueron así delimitando límites que demarcaban con mayor evidencia algo que todos sabemos, que la existencia del psicoanálisis dependerá de su capacidad de transformación en un mundo que cambia. Digamos que aunque todos lo sabemos, es bueno volver a tenerlo presente, ¿verdad? Es decir, de creación de teorizaciones y prácticas ligadas a lo que la subjetividad y la sociedad presenten, como la pandemia que estamos atravesando en este momento. De proponer, delinear modelos, teorizar y transformar estas nuevas formas de vincularse, redes como necesidad y soporte que generen la palabra, que creen presencia psíquica, ese sería el objetivo, ¿no? Por lo tanto, también debemos estar muy alertas a las resistencias al interior mismo del psicoanálisis, que impiden el surgimiento de lo nuevo, aislándolo de otras disciplinas o de la sociedad, ¿verdad?, a través de la práctica clínica, que nos encontramos con, más que nada, con una crisis, como esto lo decía Virilio, en los modos de ser de los psicoanalistas, pero no con el psicoanálisis en sí mismo. La propuesta entonces es tener muy en cuenta que los modos de ser van a ser distintos, pero la crisis no es con el psicoanálisis, sino con nosotros, de la capacidad de transformación que podamos tener. Y la propuesta sería, bueno, sobre todo sostener los vínculos, ¿no?, que prevengan que de la pérdida de la capacidad, por ejemplo, con todo este aislamiento, ¿verdad?, de experimentar, de poder transmitir las experiencias, con esta crisis que arrasa, ¿no?, y que hace presente la muerte cada día, aplanando la curva, pero la curva que tenemos que tratar de aplanar desde nuestra perspectiva,
¿verdad? Y la que se está, evitar que se aplane, es la curva de la subjetividad. Porque de pronto todos pasamos a ser, de alguna forma, ¿verdad? Pasamos de ser sujetos de objeción, que objetábamos esto, lo otro, aquello, planteábamos, confrontábamos, a ser sujetos de sujeción a una serie de medidas que hay que tomar, por supuesto, y también a ser como un número, como huéspedes de un virus incontrolable. En vez de ser sujetos de objeción, pasamos a ser huéspedes. Y según la edad, somos más huéspedes o menos huéspedes. O sea que, bueno, a modo de conclusión y apertura para que animarlos a entrar a navegar por estas páginas, por todo lo expuesto pensamos que se hace necesario, y pienso, se hace necesario encarar la pandemia desde distintos vértices y complejos. No podemos pensar en un psicoanálisis con un pensamiento lineal. En todos los libros hablamos de Edgar Morin. Edgar Morin, o Morin, como quieran llamarlo, ¿verdad? Sostiene el pensamiento de la complejidad, no de la linealidad, porque ya no nos sirve, ¿verdad? Considero, por las complejas experiencias que estamos viviendo, las ansiedades, las pérdidas, los duelos, y los desenlaces imprevisibles para la salud física y mental actual y futura de los pacientes y nuestros. Es decir, en ese sentido, no hay que olvidar que estamos ante un horizonte de extrañeza tratando de comunicar lo incomunicable. No tenemos brújulas que nos guíen ante las tormentas emocionales que emergen de manera inesperada, donde intentamos ir tendiendo los tendederos, ¿verdad? Parafraseando los tendederos de la peste, desenredando nudos, creando lazos, para poder navegar en un mar de incertidumbre. Porque no nos tenemos que olvidar que ante lo que más nos enfrentamos es ante la incertidumbre. Y hay una frase de Kant que decía que la medida de la inteligencia de un individuo es la capacidad que tiene de soportar la incertidumbre. Esa frase me gustó muchísimo, ¿no? Como para empezar a, como la estamos haciendo todos, se nos ha agrandado la inteligencia en ese sentido por la cantidad de incertidumbre, ¿verdad? Pero hay algo que también yo señalo, ¿no? Es decir, de prepararse, de prepararnos, y cómo muchos habían anticipado esto, ¿no? Porque yo no sé si en cuál de los libros hay una frase que a mí me llamó mucho, digamos, me despertó a pensarlo, ¿no? De Edgar Morin. Bueno, ahora seguramente, no, como no la preparé, sí, acá la tengo, sí. Hay una frase que también me llamó mucho la atención, así como me llamó la atención lo de Testa, de Clorindo, ¿no? Esta frase la escribió Edgar Morin o Morán, en Tierra Patria, en el año 1993, que fue la frase de comienzo del primer libro, ¿no? Y dice así: el hombre todavía es incapaz de controlar su propia naturaleza, cuya locura lo lleva a dominar la naturaleza, perdiendo el dominio de sí mismo. Puede aniquilar los virus, pero se encuentra desarmado ante los nuevos virus, dice 1993, que lo desprecian, se transforman, se renuevan. Aún en lo concerniente a las bacterias y los virus, debe y deberá negociar con la vida y la naturaleza. 1993, realmente se la quería transmitir porque también fue uno de los disparadores, ¿no? Y bueno,
la idea es un poco que sobre la base del conocimiento del pasado dirigir el pensamiento hacia el futuro, pero futuro, como dice el escritor alemán Peter Hanke, termina con una pregunta, ¿no? Así que termino con una pregunta. Muchas gracias, Silvia. Bueno, Aplaudimos así, en representación de todos. gracias, gracias. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario Rakovic. y después esperamos que se anoten para preguntar. Ya tenemos una persona anotada. Bueno, te quería felicitar. Primero me resultó muy interesante esto y muy importante esto de tejer redes y lo que pasó con el título del cuadro, ¿no? Como que ya estaba coordinado, ya estaba soñando ser libro el cuadro ese, más o menos. Así que eso me pareció muy lindo. Como a veces hay esas situaciones de coordinación. Y también todo el trabajo tuyo de tejer, ¿no? Estas redes entre psicoanalistas, psicoanálisis, personas y médicos, y la importancia de psiquiatría. psiquiatría. Eso me pareció muy importante porque eso ayuda a que las situaciones críticas, donde es, como vos decías muy bien, una crisis de cambio catastrófica, tenga algo más de contenido, de transformación que de ruptura. Que eso me parece muy importante, esa búsqueda, ¿no? De que en esa red le damos significados, sentidos y buscamos que sea más una transformación que tantas rupturas que hay, por supuesto. Claro, que pura pérdida, digamos. Claro, por supuesto, eso es. Después, tenía varias cosas anotadas, pero una frase, por ejemplo, de Voltaire que me gusta es, la duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado ridículo. Es verdad, está buenísimo. Está muy buena, muy buena. Sí. Me hizo acordar esa frase loca, cuando hablabas de la incertidumbre, de poder sostener la duda, sí. trabajar desde la duda, me pareció muy lindo. Bueno, algunas cosas más. Algo que me hizo acordar también es, yo muchas veces citaba una encuesta de dudoso profile, digamos, no muy, porque la hicieron con fines de marketing, en donde le preguntaban a los chicos con qué persona del mundo, si podían elegir del mundo del espectáculo, del deporte, lo que sea, quisieran cenar. Y para sorpresa de los que hicieron esa encuesta de marketing, la mayoría de los chicos eligió que querían cenar con los padres. De eso hablé ayer en APA. No, de eso no, pero te digo algo relacionado. Está bien. Un poco me preguntaba sobre, a ver si tenés algo para decirme o para decirnos sobre la concepción del tiempo y del espacio en la pandemia para los chicos, porque creo que modificó un montón de cosas, ¿no? De la interacción en la familia. Yo tengo pacientes que están con el bebé en la casa y no tienen una abuela que lo cuide, no tienen una niñera, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, tengo varias cosas más, pero vamos a dar lugar a los que se anotan. Y bueno, felicitarte por tanto trabajo y por dedicarte a tejer estas redes que la intención es justamente poder unirnos. Así que acá te damos la bienvenida. Gracias. Quería decir una cosa más, que es agradecer al anfitrión de esta reunión, que es Juan Cruz Bertone, y al coanfitrión, que es Brian Fernández,
porque lo nombro ahora porque si no por ahí al final no me acuerdo de Sí, ellos me y son los pasa, que también claro. reúnen un poco la cosa. ¿Eh? Bueno, Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas dale, gracias. Gracias. dale, Juan Sí, Cruz. no, Gracias, con Silvia. respecto al tiempo, al espacio y el. No, vos sabés que en el libro tenemos trabajos, personalmente fue muy importante el trabajo con las embarazadas o parturientas, porque este sistema facilitaba mucho el acceso, no tenían que trasladarse, y hubo muchas dificultades de vinculación con el bebé por la falta justamente del grupo familiar que colabore en el mejor de los escenarios, ¿no? Las abuelas, la presencia de las tías o de los tíos, los que estén presentes, ¿no? Y sobre todo embarazadas que que tienen sus padres en el exterior, y que sentían que nunca más los iban a ver o que se iban a morir y tampoco los iban a ver. Depresiones puerperios, ¿no? Depresiones puerperales importantes tuve que atender, ¿no? Y que fue muy necesario el trabajo así virtual, porque era como que se empezaban a reflejar en los ojos del terapeuta, en este caso mío, ¿no? Y les devolvía una mirada unificada para que pudieran acercarse al bebé, ¿no? Porque aparecían por la depresión, no se podían conectar, por ejemplo, ¿no? Con respecto, y varios casos, ¿no? Que presento en ese sentido, y que aparte daba la facilidad, si estaba el padre, de poder trabajar con ambos, que el padre actúe también como continente, ¿no? Como protector de ese vínculo que estaba dañado. Hasta Diana Rebon también, yo los voy descubriendo de a poquito. Hola Diana, hola Héctor, los voy descubriendo. Bueno, y con respecto al tiempo, también hubo muchas situaciones patológicas que parecía que esperaron las puertas cerradas para Claro, para incendiarse, desplegarse. ¿no? Para desplegarse. Por ejemplo, el tema del, podemos ir de lo más simple a lo otro, es decir, a lo peor, ¿no? Pero, es decir, muchas patologías psicosomáticas se intensificaron, digamos, patologías psiquiátricas porque dejaban de tomar la medicación y por ahí uno no se enteraba, la familia no se enteraba. El abuso sexual, digamos, la tensión, es decir, acá está también ¿cómo se llama? Está Eve Abrines, ¿no? Que ella contó todo su trabajo en la clínica, ¿no? Con lo que pasó a partir de la cuarentena. El Claro, tema claro. de los pacientes, digamos, abandonados a veces o no, pero que la familia no los podía ir a visitar a la clínica psiquiátrica, tienen un trabajo muy lindo relatando cómo se organizaron y cómo cambió todo en la clínica. Por otro lado está Catalina Martino, por ahí antes la vi, no sé si ahora está. Catalina, no la veo, que tiene un trabajo sobre los adolescentes, ¿no? Es decir, justamente en la adolescencia, que es el momento, el trabajo del adolescente es tomar distancia de los padres, es cuanto más pegado tenía que estar, y digamos, toda la excitación incestuosa que esa situación produce, hacía que muchas veces se desplegaran batallas campales en las casas, ¿no? Porque el adolescente no sabía cómo armar sus espacios, Claro, ¿no? como un estrado de la intimidad. Claro, entonces Catalina cuenta que, bueno, que algunos se escapaban o se aislaban completamente, ¿no? En su mundo, y los padres decían, está mal, no, está bien, está buscando armar paredes virtuales para aislarse de lo incestuoso, ¿no? Es decir, se intensificó mucho el colecho también, los miedos de los chicos en algunos casos fueron minimizados, y eso los afectó porque los chicos se dan cuenta absolutamente de todo, y en la medida que los chicos lo pueden recibir hay que decirle siempre, tratar de decirle siempre la verdad en la medida, en su idioma, en el lenguaje que puedan entenderlo. Muchas veces los han mantenido aislados de lo que pasaba,
y los padres usaban a los chicos, como yo digo, como sus objetos transicionales, se los metían en la cama porque los padres tenían miedo, digamos, y no podían verbalizar lo que estaba pasando, hasta extremos, digamos, hasta los extremos del femicidio, ¿no? Hubo un caso que salió en todos los diarios, que por eso lo nombro, de un muchacho que había dejado de tomar la medicación y vivía solo con su madre, una madre joven, un muchacho de, no sé, 20 y pico de años, la madre tendría 50 y algo, y la mató con un martillo de plástico, ¿no? Es decir, porque en ese momento pensó que era no sé qué personaje de los videos y la mató, ¿no? Y evidentemente son situaciones totalmente inesperadas, que mientras él tomaba la medicación y había cierta cotidianeidad, eso más o menos estaba controlado, pero estaba sin tratamiento, sin la presencia de un padre interdictor o una función paterna interdictora, con finales tremendos, ¿no? Porque, bueno, así se fueron suscitando, digamos, desde los extremos, estoy diciendo, Claro. pero situaciones al mismo tiempo, por ejemplo, desde la pediatría, un caso que presenta Ramos es que estaba contentísimo porque los bebés estaban muy saludables, porque a los bebés les hacían la comida, no le compraban comida hecha, porque tenían que estar en la casa con los padres, porque los padres estaban trabajando en la casa, pero tenían más tiempo para ellos. Y los bebés, dice, mirá, se sientan mucho antes, tienen una energía bárbara, vienen al consultorio y me lo rompen, me decía, tienen una fuerza bárbara, tan revitales. Es decir, esto que vos decías, los chicos quieren comer con los padres, ¿no? En los chicos chiquitos, por supuesto, también viendo qué situaciones económicas hay, ¿no? Porque eso afectó muchísimo, pero era como que vivenciaban bastante placenteramente estar comiendo con los padres y estar con los padres. Me contaba este Hilda, pediatra, sí, ¿te parece pasamos a una persona que quiere sí, por preguntar favor, así? sí, A perdón. ver Yo si me atendemos. entusiasmo y sigo viaje. Está Está muy bien. bien, está muy bien. Tengo anotada a Paula Yapur. Hola Paula, ¿qué tal? Oh, Hola Manuel, no Hilda, es Manuel Facorro, es Marta. ¿Qué tal, es Marta? Marta, Sí. claro, Manuel Facorro es Hola, Marta. hola Y Paula. está por ahí. Hola. Eh, bueno, primero agradecerte y agradecerles a todos los autores que están también hoy acá con nosotros en el Ateneo, que me encantaría que hablen también, así nos vamos enriqueciendo. Y yo quería llamar la atención sobre el escenario que tenés ahí tan lindo, porque atrás Ah, tuyo sí, está también Los secretos del amor, que es ese abrazo sí, hermoso que se ve ahí atrás. el Yo lo cuadro. amo ese cuadro y lo tengo enfrente del diván. La gente lo ve todo el tiempo. Pero pensando en el abrazo, ¿no? Que Cierto. como la resignificación de tus obras y ese abrazo que se extraña tanto y que es sanador, Sí. acompañando también a las palabras cuando pueden abrazar y a la palabra que crea presencia. Eso me resonó mucho de lo que dijiste y yo lo pensé en esto de cuando no se ve el objeto transicional y el último objeto transicional es la voz de la madre que siempre va a ser. Em, Pensé en esto y a todos nos evoca a la persona más cercana que tenemos batallando. Mi marido es pediatra del Garraham en la sala COVID, así que Mm, estamos muy uh, cerquita y lo más doloroso que, que, que yo recibo de lo que él me cuenta es el aislamiento. Se ah, interna un niño con el padre que lo llevó, si fuese el padre o la madre. Y si la cosa se extiende, pasan en esa misma habitación 20 días, 15, 20 días, no pueden salir de la habitación el padre, la madre quedó afuera, mm, y esta situación yo creo que nos va a llevar a revisar también a los psicoanalistas y a los médicos con el tiempo el tema de encontrar un equilibrio entre el cuidado y los derechos. Porque si exacto. a ese chico lo pueden atender sin contagiarse, enfermeros, médicos, con un grado de protección que se llama grado 3,
yo creo que tendría que haber una lucha importante para que de una forma protegida, consciente y por ahí un poquito esporádica, no como las visitas habituales, pero que se pueda encontrar la forma de dar un abrazo. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, qué importante esto que estás transmitiendo. Cierto, cierto. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Porque sí, muchísimas gracias. Es muy tremendo, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué iba a pasar con los bebés? Hay uno de los casos que se presenta un bebé que nace en Madrid en pleno COVID y que la madre no lo puede tocar, no lo podía abrazar porque la madre tenía COVID. Una cosa terrible, ¿no? Es decir, ¿cómo batallamos con eso? Bueno, algo hay que hacer, ¿no? Así que te agradezco mucho para pensarlo para el 4º tomo, la temática. No dejarla fuera. Muy bien. Y qué útil, perdón, qué útil tener estos libros ya con esta velocidad. Eso es maravilloso, gracias. Esa era la idea, yo insistí mucho con la velocidad. Fui muy criticada por eso, pero el equipo apoyó. El equipo apoyó, sí, porque vivimos en otros tiempos, como dijo Sebastián, el tema del tiempo. Aparte el tiempo está como raro, ¿no? Es decir, que uno de pronto no le alcanza el tiempo para nada, o de pronto no sabe en qué día está. Bueno, hubo todo un corrimiento en ese sentido, ¿no? Como 2 tipos de vivencia del tiempo. Pero de las 2 tipos de vivencia, personalmente insistí mucho en la rapidez, que ya puedan tenerlo, ¿no? Incluso en el primero se distribuyó tipo cuadernillo, una primera parte, sí. No sé, Marta me quería preguntar algo. Yo decía Manuel Facorro me Tengo suena. una lista y tengo que cumplir con... Perfecto. Después ya nos dirás cómo podemos acceder a los libros también, que puede ser importante. Sí. Tengo anotado a Carlos Gibert. ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Cómo De se va? pronto no los veo a todos. Un abrazo, un abrazo virtual. ¿Qué tal? Bien, muy bien y muy disfrutando de este encuentro, y con una sana envidia porque la actividad que desplegás y de poder presentar estos libros en estas épocas realmente es digno de admiración, ¿no? Este testimonio, como vos decís, es testimonio, sí. testimonio de actividades analistas. 2 comentarios breves. Uno es que nosotros estamos trabajando en un tema, ya que estás trabajando sobre el tema de las patologías en cuarentena, hemos descubierto que con el confinamiento bajaron los accidentes de tránsito. Claro. Pero aumentaron un 50% los accidentes domésticos. Es verdad. Mirá qué interesante. Claro. O sea que en ese sentido, el inconsciente no entra en cuarentena. No, se mantiene ahí. Se mantiene. Y la otra cosa interesante que te iba a decir es cuando recordaste a Edgar Morin, que era un autor que me acuerdo que estaba en los primeros libros de Eudeva, claro. en el año 70 más o menos, y estaba en la revista Planeta, que era una revista que traía cosas que a los que buscábamos esas cosas raras, bueno, estaba este hombre. Sí. Y este año cumplió 100 años. Mirá, y vive. En París, sí. Mirá. Y me acordé de otro señor de esa época, que era un autor que estudiábamos nosotros en psicosomática, que era Ross Carvalho. Ajá. Ross Carvalho, que era un internista que sabía de muchas cosas. Y el tipo decía una cosa muy interesante, decía que la biología, dice, tiene venganzas muy sutiles. El hecho, dice, de que un médico hoy día no tenga más de 10 minutos para hablar con un paciente, hace que nunca se pueda enterar de lo que le pasa. Entonces, dice, recurre a los sistemas tecnológicos de diagnóstico. Esta superabundancia de indicaciones de estudios tecnológicos hacen quebrar el sistema médico. Qué fantástico. Así que
Y lo interesante de esta situación es que el médico, a través de la virtualidad, ha tenido que volver a hablar con el paciente, porque no tiene otra manera. No, claro, claro. Claro. No lo puede tocar, no lo puede examinar. Entonces, en ese sentido, es como que va a tener que volver a la palabra, por lo menos mientras dure el confinamiento, ¿no? Sí, es muy esperanzado lo que decís, volver a la palabra. Así Claro. que tomo un poco las cosas que vos has dicho hoy y me has evocado, despertado. Sí, no, gracias, muy interesante para tenerlo en cuenta, muy Así que interesante. bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, los accidentes domésticos también, es a diario. Sí. Por ejemplo, de personas que, las patologías, por ejemplo, obsesivas, de tener casi intoxicaciones por lavandina. También, sí. Buscando y esa misma persona, con ese cuidado excesivo, irse a abrazar con una nieta que lo puede contagiar en los primeros, donde de golpe aparece por un lado un excesivo cuidado y por otro lado una exposición. Sí. Típico. Excesiva también, sí. Cosas para reflexionar de esta época. Es verdad, es verdad. Sí. Muy interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, tengo anotada a Marta Oswald. Bueno, yo también estoy muy contenta con el Ateneo. La verdad que los Ateneos nos han devuelto a Cipea. Y también el ver cómo la gente sigue trabajando y sigue siendo gente. Los lunes, con Carlos, con Graciela, con Luis Oswald, con Miguel Padilla, tenemos un grupo de investigación en APA que estaba Julio. Bueno, nosotros seguimos con el grupo. Claro. Y estamos trabajando este tema. Yo quería contarles, más allá que, si bien hay gente que describe problemas serios, en mis pacientes y en la gente que tiene pacientes, los pacientes, gracias a la relación analítica, están bien. Solamente en un caso tengo un problema, pero bueno, ese problema existía siempre con un hijo. Bueno, y les quería contar que yo tengo una hija que es pediatra en el Gutiérrez, y le pregunté qué es lo que pasaba, y me contó esto, que ellos recibieron un aumento de casos de anorexia. Yo tengo 2 pacientes que trabajan con anorexia, pero en el caso de mis 2 pacientes esto no pasó porque el tratamiento sigue funcionando. En cambio, en el niño no. Los chicos, más chicos, están mejor porque están más con los padres. Algo así dijo Hilda. En cambio, los chicos que están menos con los padres empeoraron. Los chicos del jardín, esos necesitan a los pares y no tienen pares. Y lo necesitan muchísimo en esa etapa para armar el esquema corporal y armar el yo. Y eso ahí les falta. En cambio, los chicos de más de 5 se han manejado muy bien con las redes y eso los ha ayudado mucho. Otra cosa que ha visto es que si había trastornos familiares antes, la situación ha empeorado notablemente y han aumentado las fobias y las migrañas. Bueno, y que depende de los padres. Los chicos que más necesitan de los papás y que no tienen, han hecho regresiones importantes como vuelta al colecho y alteración de los esfínteres. Bueno, muchas gracias, Hilda. No, muchas gracias, Marta, por estos datos que me das, porque es cierto, lo vimos, lo estuvimos, es para tenerlos en consideración el tema de las fobias en los chicos, han aumentado muchísimo, es cierto, en los grandes también, y las migrañas.
Los dolores de panza así repentinos, ¿no? Como si hicieran un abdomen agudo de los golpe. adultos. Yo tengo un paciente, 2 pacientes que ha pasado. Sí, sí. Y el tema de los accidentes en la casa, ¿no? Pero hay una cosa que quiero recalcar, que la gente que está en tratamiento está bien. Es cierto eso. Han Es aumentado o han recurrido a su capacidad de manejo, de adaptación, de lazos familiares, de abrazos dentro de la familia. Eso está. Dentro Claro. de los convivientes, ¿no? De los Eso- convivientes, exactamente, exactamente. No, sí, la labor a través de la pantalla tiene un valor Y mucha gente- incalculable, ¿eh? Eso también es bueno. Mucha gente aumentó el número de sesiones. Aumentó Sí. la vida sexual, que es número Ah, nada, al revés. menos. Yo voy en contra de las sesiones. Aumentó la vida sexual, claro, porque tiene más presencia, Más tiempo. más tiempo. No, yo decía el aumento de las sesiones porque hay mucha gente que está encantada con el tema de lo digital, porque no tiene que viajar, no tiene que Eso es estacionar, verdad. les lleva mucho menos tiempo poder y han tomado más sesiones. Y la presencia de gente en el Ateneo. Tenemos una cantidad de sobreabundancia de gente en los Ateneos. Claro, porque se ha facilitado, sobre todo a la noche, ¿no? Decir, bueno, Claro, podés pero estar. no es lo mismo que estar en CIPEA. No, es cierto que no. Es diferente, es otra cosa, pero también vale, ¿no? Como dicen los Por españoles, supuesto. vale, ¿no? Por Sí. supuesto. Y Bueno, sí, siempre hay duelos, no podemos negar los duelos, ¿no? no, Bueno, no. Alberto Losky. ¿Qué tal, Alberto? A ver, estás muteado, no se te escucha. Ahora sí. Sí, no me había dado cuenta. Bueno, ¿qué tal, Hilda? Es tal? un gusto enorme tenerte nuevamente con nosotros acá en CIPEA y también felicitaciones por lo que nos trajiste. Es admirable también el trabajo en esta época y en este tiempo, digamos, el trabajo que implica, no el trabajo físico, el trabajo psíquico que implica el ocuparse de los libros, armarlos, presentarlos, junto con lo que vos traías y acentuaste bastante, tender redes que liguen, que generen esa asociación entre, que es otro aspecto del trabajo también, porque así como el trabajo del libro, el trabajo intelectual implica asociar pensamientos, las redes y al tender redes, ese asociarse con otros, también mueve el psiquismo en el sentido de crear asociaciones, asociaciones de representaciones, de ideas, y me parece que todo eso tiene una importancia fundamental en estos momentos, por lo siguiente. Bueno, a todos nos ha hecho pensar el tema de la pandemia, y una cosa que de entrada a mí me llamó la atención y me llevó a pensar, fue el fenómeno del aislamiento social, que me quedó asociado directamente con el tabú, del que nos habla Freud. Claro, cuando leíamos el tabú, de Freud, era, digamos, nos impresionaba por ahí Perdón. Está bien. Tenemos efectos especiales. Sí. La extrañeza de esa conducta hacia el tabú. Hoy nos parece totalmente razonable el aislamiento social, etc. Sin embargo, leyendo el Tótem y Tabú,
es, digamos, la conducta que tenemos hoy es exactamente la misma que la de los salvajes. Leyendo a Freud es interesante porque permite un poco algo paralelo en el pensamiento, de lo que nos resulta obvio, como el peligro de contagio, el miedo al contagio por el virus, la enfermedad, la muerte, etc. Cuando leemos Tote y Tabú, donde no está ni el virus, ni la pandemia en ese sentido y demás, podemos encontrar ese otro aspecto que tiene también el aislamiento social, y que Freud lo remite. No voy a repasar todos los pasos que da Freud, que en el fondo tiene que ver con la ambivalencia pulsional, como el elemento que es lo que está en juego, y es esa carga ominosa que tiene el objeto tabú. Digamos, agrega él en ese artículo que el tabú es el código legal más antiguo de la humanidad, donde está esa lucha entre el bien y el mal, y el conflicto de ambivalencia. Pensando en eso, digamos, es como si que se reactive en pleno siglo XXI el código legal más antiguo de la humanidad, muestra que hay una crisis de valores que han reactivado toda esa ambivalencia pulsional y reinstalado ese código legal. Entonces, en ese sentido, esa ambivalencia se manifiesta, creo que en todos los niveles. Por un lado está el aislamiento social como protección, pero como vos decías, y se anunciaba en otras intervenciones, se ve también cómo aumenta la expresión de la violencia en otros sentidos, en las familias, en el confinamiento, etc., y cómo los valores se intercambian. Hoy el hijo que abraza a su padre es un asesino, y el que se aleja y deja de verlo lo está cuidando. Entonces, todo ese trastocamiento de valores, las ambivalencias, etc., el hecho de poder pensar, trabajar, hablar, conectarse, asociarse, etc., creo que es la única vía que permite manejarse y hacer circular el conflicto de ambivalencia, que si no lleva a posiciones de extremismos, como estamos viendo en la sociedad, o en muchos elementos donde se toman posiciones extremas de un lado, de otro, posiciones extremas que tienen que ver con certezas. Me gustó lo que decían ahí, de que la certeza justamente es un modo que bloquea, negando la ambivalencia, y entonces impide procesarla y elaborarla. Bueno, habría más para decir, me gustó mucho lo que trajiste, te felicito nuevamente, y bueno, seguimos hablando. Muy bien. Gracias, muchas gracias realmente por los aportes. Los vamos pensando todos para el cuarto tomo, están invitados. Sí. Catalina, Eve, vayan tomando nota. Está Ignacio también, recién lo vi a Ignacio. Entró. Victory. Sí, lo vi a Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Hola Hilda, ¿cómo estás? Bienvenido. Me lo perdí, Ignacio. mamá me avisó. Ya. Me avisó mami medio tarde y tarde, me avisó cuando pudo, y ya me perdí lo que presentaste, así que estoy escuchando los aportes posteriores. Bueno, también es uno de los autores, Ignacio. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones y lindo que estés acá, que esté con nosotros. Aparte me encontré con gente conocida, lo vi a Seba, lo vi a Hernán por ahí también entre las caritas que están. ¿Cómo va? Bueno, tengo una persona para comentar, el licenciado Brian Fernández.
Ah, ¿qué tal, Le damos Brian? la palabra. Decí pega. ¿Cómo andan? Pensé que había más gente antes que yo y me tomaron de imprevisto. Bueno, Hilda, muy bueno todo lo que comentaste, me gustó muchísimo, súper interesante y la verdad que calculo que más de uno nos sentimos muy identificados con todo. A mí me invitó mucho a pensar en algo más relacionado por ahí al ámbito laboral, al ámbito empresarial, y cómo, por ejemplo, un poco uniendo muchas cosas que fueron diciendo diferentes personas, de cómo cambian los tiempos, y de la importancia también de la cercanía con un otro, me hizo pensar mucho también en las nuevas modalidades de trabajo que estoy viendo mucho, de contratar personas que no conocen a sus compañeros de trabajo, no conocen a nadie. Entran a una empresa, tienen una entrevista de manera virtual, entran a una empresa, conocen por Skype o quizás por un medio como este a sus compañeros de trabajo, a todas las personas con las que interactúan, y a muchísimas por ahí que no son compañeros del mismo área o que tienen una cercanía en su laburo, nunca las ven y solamente es alguien con quien chateás, como algo súper virtual y Increíble. pareciera futurista. Pero lo que más me llamó la atención, que vivo mucho yo en mi trabajo, quizás son cosas que por nuestra profesión le prestamos más atención que otros, es que hay una sensación muy grande de soledad. En un equipo que está conformado por las mismas personas, cuando hay algún conflicto laboral o demás, pareciera que el hecho de no tener la cercanía, de no estar físicamente al lado de alguien que te diga una palabra, que lo veas, que lo sientas, genera una sensación de soledad muy grande y se expresa mucho en las reuniones de trabajo, de que muchas de las crisis, de las frustraciones cuando las cosas no salen bien en los equipos, manifiestan esto, como es que estoy solo, ninguno nos da mucha bolilla, no hay y en realidad el equipo es el mismo y no hay tanta soledad en ese, es más físico el tema, porque el equipo sigue estando por Skype, por mail, por teléfono también, porque ahora te viven llamando por teléfono, pero pareciera haber una sensación de soledad mucho mayor que afecta a las personas, a su estado de ánimo, a su rendimiento laboral y demás, ¿no? Y me invitó mucho todo lo que comentaste, lo que comentaron los demás a pensar esto, ¿no? Quería saber un poco vos si lo vivís o qué opinás al respecto. Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo creo que todos los autores, incluso los que están acá, han hablado de eso, ¿no? Es decir, de ese sentimiento de soledad y bueno, y cada uno de nosotros también lo siente, ¿no? Porque trabajamos, tendemos redes y todo, pero está ese momento en que uno se pregunta, ¿y qué pasó con todo? ¿No? En que uno se detiene a pensar y hace y de repente dice, pero ¿y esto qué es? Nunca pensamos que iba a suceder esto, ¿no? Es decir, yo creo que se ha dado así dentro de la que llaman la normalidad, esos estados en que uno está así arriba y de repente baja, ¿no? Y después sube un poquito y baja y sube un poquito, como normales, ¿no? Porque si no estaríamos en la negación y en la desmentida de que es una situación inédita, porque hubo epidemias, hubo pandemias, pero la globalización que tiene esta es algo absolutamente inédito, ¿no? Ante la cual tenemos que responder con humildad. Y justamente, por supuesto que la incertidumbre nos deja perplejos, y esa perplejidad trae un sentimiento de mucha soledad. Creo que nos pasa a todos. Pasó también durante el trabajo con estos libros, con algunas situaciones que se generan, momentos también de mucha soledad o de sentir que cómo hacemos con esto, cómo seguimos, cómo lo llevamos adelante. No, todo eso está presente. Por eso cuando creo que, no sé si fue Carlos Giver o Alberto Loschi, no, Carlos, hablaste del esfuerzo psíquico, ¿no? Hay un esfuerzo psíquico muy grande. Todos dicen estar muy cansados cuando termina el día, pese a que tenemos la facilidad que no hay que viajar y que tenemos la pantalla y que estamos en casa, pero yo relacioné el esfuerzo, el cansancio con el esfuerzo psíquico de sostener la angustia nuestra y la angustia de los otros en esto, y la angustia del entorno y la angustia del ambiente. Todo eso está presente.
hacemos cierto esfuerzo de una disociación operativa, como decía Blecher, para poder trabajar y todo, pero estamos todo el tiempo haciendo un esfuerzo extra por la angustia. La angustia también en las clases, cuando damos clases, cuando presentamos trabajos, con los colegas, porque hay una angustia que está presente y no deja de estar presente, ¿no? Ya sea porque, digamos, por todo el sufrimiento que inflige este virus, y que es un estado de aflicción global, ¿no? Que no se puede desmentir ni negar, pero para poder trabajar con esto hay que hacer una disociación operativa que nos demanda un esfuerzo psíquico muchísimo mayor que habitualmente que uno lo hace cuando trabaja, ¿verdad? Y yo creo que ahí está el cansancio, porque uno dice, bueno, estuve en casa, bien, qué bien, no me cansé con esto, no me cansé con el otro, pero hay como un estado que de pronto decís, no, bueno, hay que reponer elementos alfa, como diría Bion, ¿no? Claro. Reponernos porque hay un esfuerzo psíquico que está subterráneo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí está Eve y Ignacio, que lo han visto mucho, sobre todo porque están en una clínica psiquiátrica, ¿no? Donde se juntan muchos elementos que tienen que ver con la soledad, y la soledad del enfermo psiquiátrico, que ya es un clásico, digamos, aumentada en este momento y que la tienen que sostener, ¿no? Y bueno, y las consecuencias de quienes están ¿cómo se dice?, en la primera línea, trabajando. Hay un esfuerzo psíquico muchísimo mayor por la angustia. Yo lo atribuyo directamente a la angustia de lo que está pasando, de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa con todos los seres que amamos, de lo que pasa con el mundo. Es una aflicción global, ¿no? Claro, y tenemos la necesidad de achicar ese dolor y esa frustración para, como dice Bion, unirlo a un concepto de la experiencia negativa y poder aprender de la experiencia. Claro, esa es la idea, es decir, partiendo de aceptarlo, o sea, no evitando la angustia, como dice Bion, sino modificándola. La tenemos y la tenemos que modificar a través del trabajo, de la conexión, de la comunicación, de las redes, pero no evitándola, porque si la evitamos la proyectamos para afuera, ¿no? Y después nos vuelve peor, ¿no? ¡Pum! Bueno, nos vuelve tengo como un boomerang. dos personas para preguntar. Primero Alejandra Antonino, le damos la palabra. Ya estamos cerrando las ¿Qué tal, últimas Alejandra? intervenciones. Hola, qué placer verte y qué placer ver a todos mis colegas de CIPEA. Un cariño enorme, Hilda. ¿Qué tal? Como dice Mariano Herrera, Hola, no embocaba, ¿viste? No, es que es de mi hijo. No da para Mariano, me parece, con tanto No, orgullo. para nada. No, Muy lo que linda. quería agregar es, cuando lo escuché a Brian hablar del tema de las empresas, antes había una gran discusión en el mercado que tenía que ver con promover la conciliación de la vida laboral y familiar. Era una gran discusión, porque precisamente, digamos, no se habilitaban los espacios de trabajo remoto que permitían que las personas pudieran conciliar. Ahora esto, digamos, ocurrió de sopetón, está instalado, pero lo que yo noto es que se han desdibujado los espacios vitales y hay pérdida de espacios que antes permitían, digamos, cierto espacio en la pareja y en la familia. Y esto ha sujetado a personas que no estaban acostumbradas a roles que no estaban acostumbrados a desempeñar. O sea, padres, por ejemplo, que trabajaban todo el día de las 9 de la mañana hasta las 7 y pico de la tarde, madres que permanecían durante todo el tiempo en la casa, y de repente pasar ambos a compartir la educación y la cotidianidad y no estar acostumbrados. Y algunos a vivirlo como una angustia extrema, el hecho de no poder, aunque sea, ir 2 veces a la semana a la oficina. Entonces, creo que ha sucedido esto que uno por ahí no se da cuenta,
Pero aquel debate que tanto se reclamó, hoy se instaló, pero se instaló casi 100%, con lo cual ahora digamos, el tema es al revés, ¿no? O sea, la importancia que tiene también el espacio laboral, o sea, el trabajo, como decía Freud, que es un espacio vital diferenciado del afecto familiar, del afecto de pareja. Sí, es cierto, es un interrogante, es otro interrogante que se abre entre los múltiples interrogantes que se abren, ¿no? Es decir, es otro interrogante importante, es cierto. Todas las situaciones que un poco como emergieron, ¿no? A puertas cerradas, ¿no? Y algunas se complejizaron mucho. En algunos casos fue mejor, y en muchos se complejizaron, ¿no? Sí, sí. Es un La tema, transformación del tiempo y el espacio, eso era lo que sí, Tal cual. la pensaba, ¿no? transformación del tiempo y el espacio, sí, es Realmente. cierto, lo que decís, Lo del tiempo también, fíjate que yo tengo pacientes que muchas veces para que puedan conciliar, fíjate ahora vos, la vida familiar, laboral con su espacio de terapia, tengo turno los días domingos, porque tampoco mi vida familiar un día domingo es lo que era un domingo antes. O sea sí, que todo eso sí. se ha dado vuelta. Sí, es cierto, Bueno. sí, es cierto. Pero hay reuniones de webinar y qué sé yo, los sábados, entonces es como 24/7, como dicen ahora, ¿no? Sí, Y eso sí. tampoco hay que tener cuidado con eso, ¿no? Muy bien. Hay lugar para un comentario más, el doctor Ignacio Sanvitori, Ah, bravo, Ignacio, estimado. ¿Qué bienvenido. tal? ¿Qué tal? No, estaba escuchando ahí, me pareció súper interesante porque uno está todo el tiempo pensando en esto y tal vez, y decía, ¿no? Tal vez más, ustedes más que yo, pero ¿en cuántos roles uno está enfrente de la pantalla? ¿No? Porque uno está o coordinando un grupo o participando en un grupo o dando una clase, yo soy profe en la USAL, dando una clase, o siendo alumno, hoy tuve un curso de ensayos clínicos, o como terapeuta o como paciente, ¿no? Y después si te queda algún lugar como amigo, ¿no? Si después Sí, de todo eso un podés cumpleaños, hacer un algún grupo, cumpleaños. exacto, ¿no? Algún grupo, que eso antes era para lo único para lo que nos conectábamos en principio y ahora pasó al final. Y digo esto, todo en el mismo entorno, que es un poco lo que hablaban ustedes respecto del espacio recién. Todo eso, todas esas diferentes funciones, son todas en el mismo living, en el mismo espacio de la casa, que uno intenta más o menos cambiarlo como para no sentarse siempre en el mismo lugar. Pero cómo cuesta, ¿no? Reponerse, hablaban de esto de reponerse, estando exactamente en el mismo entorno y sin la interacción social, que uno entre una cosa y otra, entre una clase, recién todos ustedes obviamente añoraban CIPEA, que seguramente tiene que ver con eso, con el espacio, con el café, entre un lugar y entre una clase y otra, entre una Las Claro, reunión y los otra. espacios empanadas, transicionales son esos las también, ¿no? empanadas, las empanadas. Las empanadas. Exacto. Y esto queda todo en un continuum, ¿no? Que es muy difícil de correrse, como que tiene que uno sacarse el cerebro y el rol y ponerse el rol de otra cosa, casi que automáticamente. Y después quería hacer una pequeña referencia que en un momento se hablaba de, nosotros en el libro con mi madre, con la doctora Brines, planteamos un poco qué es lo que está pasando en la internación, y realmente nos encontramos también que el ministerio nos obliga a que los pacientes cuando están internados estén en una habitación individual, 14 días, y esto realmente plantea una complicación para las internaciones en psiquiatría, porque si cualquiera de nosotros se va a internar a traumato, está solo en la habitación y lo vienen a visitar y punto. Pero las internaciones en psiquiatría, las habitaciones son para dormir nada más, en realidad. Después el paciente está constantemente Claro. interactuando en talleres con los otros, y hay mucho que se ha perdido también de la capacidad, digamos, de curación de lo que implica una internación psiquiátrica durante esos primeros días. Por supuesto que nosotros, los terapeutas van y se les deja actividades y hay momentos del día en los que salen, pero se ha perdido también gran parte de la riqueza de lo que uno puede dar, ¿no? En el contexto de una internación psiquiátrica. Eso nos está costando como equipo de cómo hacer para reverlo y para enfocarlo de una manera distinta.
Y lo otro que quería agregar es que ahí Importante. la última colega, que yo no le sé el nombre, pero que hablaba un poco de estar todo el tiempo con su familia en su casa, ¿no? Me parece también que hay algo que se perdió, que es la alternancia, ¿no? Alternar entre ahora me voy a trabajar, ahora vengo, ahora te veo porque volví de tal lado o porque volví de tal otra actividad. Entonces, esta cosa donde alternábamos entre una cosa y otra, ahora nuevamente ahí es un todo el tiempo, ¿no? Y me parece que eso hace que uno le cueste mucho recargarse, recargar las pilas y reponerse. Ujú. No, qué interesante lo que decís, ¿no? Es decir, está dentro de lo que se perdió, está dentro de lo que se pierde, que después por ahí vuelve o vuelve de otra manera, esperemos, pero también esa característica particular de lo que es la internación psiquiátrica, ¿no? Y por ahí la necesidad de estar en el parque y de estar con otros en el parque y de Totalmente. vincularse, y que ahora es tabú, como hablaban del tabú, ¿no? Ahora se ha transformado en tabú, y que es muy difícil, me imagino, lograrlo, además, ¿no? Este tipo de protocolos. O sea que yo creo que todo lo que estamos hablando, Seba, tiene que ver, Sebastián, tiene que Sí. ver con lo que decíamos de no evitar la angustia, sino de aceptarla y desde la angustia tratar de modificarla, primero reconociéndola y después ver qué se puede ir haciendo con eso, ¿no? Claro, y darle un formato, una carencia lo suficientemente soportable como para generar una búsqueda, un Exacto, aprendizaje. Pero claro. es muy agotador esa tarea, ¿no? Es una tarea sí que depende mucho de, bueno, de donde uno gasta, si seguimos desde un enfoque bioniano, gasta muchos elementos alfa, ¿no? Es decir, es un capital que se gasta, y como decía Ignacio, ¿cómo lo reponemos ese capital que uno gasta? ¿No? Porque antes entre la alternancia, ir y venir de una cosa a la otra, se iba como reponiendo ese capital, ¿no? Es decir, también como dijo antes Marta Hofbad, que ahora no la veo, ¿no? Es decir, que se habían aumentado las relaciones sexuales, es decir, bueno, formas de reponer los elementos alfa, digamos. Hay un comentario que dice Mariano Herrera, es como si el espacio se hubiera vuelto endogámico, se perdió la exogamia y falta aire, espacio en el medio. Quizás también haciendo referencia Sí. a la falta de espacios transicionales entre un rol y otro, como decía Ignacio. Sí. Ya estamos cerrando, así que hay lugar para un comentario más. Yo les quería agradecer a todos también. La foto. Ah, eso, perdón, eso, Paula, la gracias, foto. Paula. A ver si. Perdón, ¿Quieren que- Ale. Caí en la trampa del nombre. Claro, el comentario era de Alejandra Antonino. No, queríamos pedir si todos pueden activar la cámara, así sacamos una foto virtual para Brian, divulgación. hacemos una screenshot, por favor. Ah, qué bien, bueno. Eve, acá están más organizados que nosotros en el departamento. Tenemos que aprender, Catalina, Eve, Beba. Aprenderemos, Ignacio. haremos Sí, vamos a aprender. Bueno, es la forma de llevarnos todos juntos de esta manera, ¿no? Ah, claro. Tenemos que hacer 2 fotos, porque tenemos mucha convocatoria, así que es como que hay 2 páginas de participantes, Bueno, así dale, que... Brian. Dale, Brian. Bueno, vamos con la primera. Si no hace una panorámica. No puede. Tampoco. Hay que sonreír en las dos porque no sabemos si salimos en la primera o en la segunda. Ahí salió la primera, sí, es verdad, hay que sonreír en las 2 por las dudas. Espérenme que se lo voy a mandar a Paulita. Ahí está, y vamos ahora con la próxima. Sonreímos todos de nuevo.
Perfecto, ahí salieron las dos. Buenísimo. Está bien, para el Está. DNI. Estímula. Muy bien. Aparte que bueno que se organiza, muy bien, ¿eh? Bien, bien, Hay sí, que pero anotar bueno, esto, Cata. es Sí. un centro de formación. Bueno, muchas gracias a los Claro. autores Bueno, por muchas estar. gracias, como siempre. Bravo. Cariños a todos. A Ay, ustedes por darnos gracias, el espacio. gracias. Es Muchos un Gracias gusto por el tenerlos. espacio. Y a Hilda por Bueno, representarnos como lo hace ella, de bien. bueno, Bueno, saludos a todos. gracias. Muchas gracias. Realmente cuesta Gracias a decir todos. adiós. Felicitaciones. Gracias por la invitación. Ahora vamos a venir con el cuarto, cuando tenemos el cuarto tomo. Sí, sí. Muy bien. Ahí Beba Eso, quiere Hilda, decir y algo. Sí, sí. Sí, tenés que que está en decirnos Estados cómo Unidos. Beba. conseguir los Si, libros. si seguimos así, vamos a venir con el cuarto donde habitamos. Un lugarcito en la clínica, Eve. Bueno, pero al aire libre y con sol. ¿Cómo se pueden acceder a los libros quien quiera comprarlo, quien quiera? Bueno, mira. Eso me parece importante, porque así... Sí, no, Muy sí, buena, muy buena yo les pregunta. voy a mandar, te voy a enviar, Sebastián, lo que mandó el editor. Felicitaciones y muchas gracias. Dice cómo comprarlos, que incluso si está, los envía, ¿no? Tiene un flyer y te lo voy a mandar, así lo tienen, y cualquier inconveniente que haya, que no lo pueden conseguir, hablas conmigo, pero en principio les paso el flyer del editor, Buenísimo. que seguramente está haciendo, aparte la propuesta era que haga un precio especial si se compran los 3 tomos, una cosa así. Así que bueno, yo te lo voy a mandar, así se ponen en conexión Entonces con nos él. encargamos de divulgar el dato y de Claro, pasarlo a todos. se encargan ustedes. Totalmente. Sí, sí, Bueno, perfecto. muchísimas gracias a todos Bueno. los que se conectaron. Les agradezco Gracias, mucho. Hilda. Ahora, Gracias. Bien, Sebastián. Gracias, qué hermoso el espacio. Bien, Sebastián. está Muy bien. Un abrazo grande. Gracias a todos, Gracias gente. a todos los Gusto que verlos. vinieron, y volver a reencontrarme con tantas caras queridas. Gracias, gracias. Chao. Hasta luego. Un beso a todos. Hasta luego. Chao, Viviana. Esperamos la próxima. Chao. Graciela, bueno.